Él decía que no quería seguir viviendo, que esa era su última Navidad y bueno, cosas tristes, digamos. Se proyecta en mí, en mis hijos. Sentía el llamado de alguien, que alguien decía mi nombre. Una hora más tarde sonó mi teléfono y era mi hermana. Lloré, sí. Grité, sí. Me desesperé, sí. Pero ya no era él. Muchos papás y muchas mamás pueden llegar a escuchar la entrevista y pueden darse cuenta de lo importante que es cómo superar la pérdida de un ser querido. Y si este ser querido es tan cercano como un padre o una madre, soy la licenciada Jessica Jiménez y hoy estoy entrevistando a Lau. Lau nos va a compartir su proceso y su historia. Bienvenida, Lau. Gracias, Jessy. Un gusto participar de esta entrevista. Em, bueno, primero quiero agradecerte por querer compartir tu historia. Sé que no es fácil de contar, pero sé que a personas que estén del otro lado les pueda servir. ¿Por dónde quieres empezar con respecto a cómo era tu vínculo con tu padre? Bueno, mi papá tuvo varias etapas en lo que fue su vida, ¿no? Muchas. Una linda juventud, por lo que él siempre contaba, muy aventurera. Era un hombre muy carismático, muy fotogénico también. Todas las fotos de él sale muy lindo. Tengo lindas fotos de él y algunas muy bonitas de cuando yo era chiquita. No tantas, porque como soy hija de padres separados, o sea, ellos se separan cuando yo tengo 16, sí, antes no era como ahora, no había dispositivos celulares ni nada de eso, no había nada digitalizado, así que las fotos iban de un lado para otro, de casa en casa, hasta que en un punto a veces se terminaban perdiendo, ¿no? Era de ese que en vez de venir con la bolsita del supermercado con mercadería, te traía un dulce de leche, unas golosinas y 4 pelis de esas que venían en esos cassettes para ver que mi mamá decía, le agarraba la locura. Era de esos papás que a la noche se levantaban, abrían la heladera y se comían una cucharada de dulce de leche escondida, ¿viste? No, no, era muy particular. Una persona muy dedicada a su trabajo, pero siempre haciéndose el espacio y el lugar para estar con la familia, con los hijos, con los seres queridos. O sea, se tomaba ese tiempo. Era un papá presente. Era un papá presente, sí. Bueno, cuando yo tenía 16 años, ellos se separan. Uno capaz ahora que ya es una mujer y tiene una familia, puede llegar a darse cuenta quizás por qué no funcionó esa relación con mi mamá, porque eran como polos opuestos, eran muy diferentes. Pero eso con el tiempo. Ellos no eran una pareja que mostraran diferencias, ni peleas, ni nada de eso delante de la gente, de la familia y demás. Así que bueno, él era una persona que le gustaba mucho investigar, averiguar, saber y tenía como un sexto sentido, ¿no? Yo creo que él incursiona en lo que es el mundo de la parapsicología porque había cosas que quizás propias de él que tenías que tener alguna respuesta, que tenía que entender, ¿no? Él era una persona a la cual al entrevistarse con vos, al hablar con vos, él tenía una percepción especial, como un sexto sentido, ¿no? Vos le hacías llegar alguna fotografía y también te podía dar lectura y era capaz de saber y ver mucho más de lo que sabíamos y veíamos los demás. Siempre igual se resguardó con nosotros, la familia, los hijos. Él como que se hacía como un velo para no estar viendo ni sabiendo de más situaciones en las cuales nosotros vivíamos, ¿no? Porque era una forma también de resguardarse él mentalmente, de no vivir preocupado, por así decirlo, y de nosotros de darnos la libertad de tener una vida normal, ¿no? Sin tener que estar teniendo en cuenta tal o cual cosa que nos condiciones. A ver si entendí. Él, al ser parapsicólogo, podía predecir o ser vidente de lo que ustedes podían llegar a vivir en un futuro cercano. Futuro cercano, sí. Sí, tanto nosotros como los familiares más allegados con los que él comúnmente compartía tiempo. Pero bueno, al margen de esa etapa que fue de él un poco, que era lo que capaz a mi mamá tampoco le gustaba mucho o agradaba o no compartía, después de toda esa etapa, al momento en que ellos se separan, mi papá deja de ejercer como martillero, él era martillero y corredor público, se va a ir a casa de mis abuelos paternos y empieza como de a poco a entrar en una depresión. O sea, como hija también viví esa etapa de él, ¿no? Una etapa de un hombre triste, depresivo,
que en realidad no quería alejarse ni separarse de esa mujer y que eligió tener el duelo de esa manera, ¿no? Alejándose de su profesión, alejándose un poco de la vida social que tenía en ese momento. Eh, Eso también lo alejó de algunos familiares. Uno de los síntomas de la depresión es justamente este del aislamiento. Sí, sí, sí. Entró en esa etapa depresiva, él se retira del domicilio sin llevar más que sus prendas, sus ropas. En algún punto también estuvo internado a raíz de eso y empezó a estar triste, o sea, la relación con nosotros ya no era tan alegre y tan de disfrute, aunque él quería, intentaba, él estaba muy triste. Y la verdad que nosotros lo sentíamos. Pero bueno, sí he tenido a veces esas comunicaciones por teléfono en los primeros tiempos donde él decía que no quería seguir viviendo o que esa era su última Navidad y bueno, cosas tristes, digamos. Un momento triste en su vida. Pero bueno, él de repente empezó a desaferrarse del mundo material, por así decirlo. Nosotros no entendíamos, yo personalmente no entendía, porque decía, che, viejo, pero bueno, pero te falta esto, pero lo otro, pero no sé qué, pero cómo puede ser. Pero su conducta empezó a cambiar desde ese lugar. La relación conmigo siempre fue una relación hermosa, 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 de compartir, de charlar, de acompañar. Hubo momentos en los que quizás yo pasé por alguna dificultad económica y me acuerdo que vivíamos a quizás 2 localidades, pero mi papá iba al supermercado, cargaba 4 o 5 bolsitas de mercadería y las traía caminando. O sea, en vez de tomar un remis, que de hecho quizás podía hacerlo, prefería cargar algo más en esa bolsita y traerlo a mi casa. Y así un montón de situaciones, no sé, explicarte los cumpleaños, las navidades con mis hijos, siempre muy atento con el regalo, el detalle, un cumpleaños en la torta. O sea, hemos pasado innumerables de momentos maravillosos juntos. O sea, hemos tenido una relación muy sólida, muy linda. Yo quería verlo feliz, yo quería verlo realizado como hombre, quería que tuviera una pareja, una novia o algo. Y también a veces lo molestaba un poco con esa cuestión. Un día charlando, le consulto, le digo, papá, pero ¿cómo puede ser que vos nunca rehiciste tu vida? No puede ser, o sea, mereces ser un hombre feliz, podrías haber conocido a una mujer, enamorarte, que se enamoren de vos, que te cuiden. Y él que no, que no, que eso no iba a pasar porque él se había enamorado una sola vez y que bueno, que estaba bien para él y que bueno, pero que en realidad sí, o sea, él tuvo 2 amores. Entonces en intriga me volvió loca, o sea, pero ¿quién es? Contame quién es esa mujer y tengo hermanas, le decía, yo era mucho más joven, ahora voy a cumplir 49 y me dice, no, la segunda vez que me enamoré fue el día que te tuve entre mis brazos. Yo te puedo asegurar que eso selló mi relación con él, pero al día de hoy, yo creo que traspasa el hecho de que no esté físicamente, traspasa, no sé cómo explicarte, es como que fue un brochecito entre él y yo, algo que quedó unido para siempre. O sea, que un papá te diga eso es como, no sé, es un montón, es más que cualquier otra cosa que me podría haber dado, ¿no? Fue muy fuerte. Podía faltarle el plato de comida a él, que era vos no. Podía faltarle el plato de comida a él, pero no a mis hijas. Podía faltar el plato de comida a él, pero no a mis tías abuelas, a las cuales cuidó hasta el último día. O sea, era muy especial en ese sentido. Una persona que no discutía, no peleaba, no insultaba, no maltrataba. Y cada cosita que él iba guardando como un tesoro en una cajita o en un baúl o en algún lugar de la casa, era anhelando tener un lugar así donde poderlo disfrutar con la familia y con la gente que él quería. Pero siento que eso continúa, porque lo veo, siento como que se proyecta en mí, en mis hijos, en todo lo que vino después. No te lo cuento con tristeza, te lo cuento con emoción porque es algo que es loco, porque quizás hay gente que te escucha hablar de esto y te dice, no, esta chica piró, está re loca, lo que piensa, nada que ver, pero yo siento que siempre todo roza lo místico. Previo a la entrevista me comentabas, yo te preguntaba hace cuánto pasó esto y vos me dijiste, espera que haga cálculos. Tengo que hacer cálculos. Cada vez que me preguntan, bueno, sí, específicamente me preguntaste hace cuánto fue la pérdida de mi papá.
O sea, no es específicamente con él, es con toda la gente y los seres queridos que ya no están. Es como que tengo que hacer una cronología para decirte hace cuánto falleció, porque siento como que están, o sea, es como alguna vez quizás conversamos. Yo siento que esto es un envase, que a veces maltratamos, nos autoflagelamos, nos lastimamos o nos dejamos lastimar, pero lo tenemos que cuidar. Porque es que, o sea, esta materia, esta cosa física que somos, es lo que transporta nuestro espíritu, nuestra alma, ¿no? Y por eso también pasa, hay espíritus muy fuertes, muy que se llevan el mundo por delante, pero si la materia esta no la cuidamos, no nos acompaña, y es un poco lo que pasó con mi papá. Era un sabio, o sea, con él podías hablar lo que sea, podías hablar de religión, de historia, de geografía, de política, siempre muy sensato, nunca discutiendo, respetando siempre la opinión del otro. Y bueno, su salud le fue afectando, ¿no? O sea, internación muy larga, una operación de corazón y una espera a una próxima operación a nivel renal. Fue duro porque después de haber él padecido todo un tiempo, ¿no? Internado y de un estado muy crítico de salud, haber salido de eso, que fue muy fuerte. ¿Él tenía una enfermedad? Él en realidad tenía problemas en los riñones, era el problema que más mal lo tenía de salud, era el tema de los riñones. Él estaba convencido que no quería ser un paciente de diálisis, ni quería que nadie lo cuide, ni que nadie lo tuviera que asistir el día de mañana, ni lavarlo, ni nada de eso. Él consideraba que si el envase, como decía él, no lo acompañaba, ya hasta ahí estaba. Él sufre una descompensación. Y bueno, ese día yo me acerqué, porque la idea nuestra era poderlo trasladar de ahí al lugar donde había sido intervenido primeramente, que lo habían atendido, la verdad que muy bien. Y bueno, fui con mis hijos, y eran chiquitos. Fui con ellos y nada, bueno, cuando llego a donde está él estaba nervioso. Sus ojitos tiquitic reviraban para todos lados. Y bueno, y esa noche lo saludé, mis hijas lo pudieron saludar, pero el más chiquito en ese momento era Oliver, no pudo porque no lo dejaron pasar. Y casualmente al día siguiente era mi cumpleaños. Entonces le digo, bueno, papi, mirá, vamos a sacar el traslado de acá para donde vos querés realmente estar llevando adelante con esta problemática de salud. Le digo, pero bueno, tené paciencia. Acá tenés tu bolsito, vas a tener tu celular, me llamas en cualquier momento, quédate tranquila, no va a hacer falta. Como que no? Sí, que va a hacer falta. Le digo, aparte mañana es el cumpleaños, no hace falta mañana que venga. Le digo, pero ¿cómo que no? Le digo, yo no voy a festejar, no voy a estar haciendo festejos, ni mucho menos quiero estar con vos. O sea, para mí, yo quiero estar con vos. Mañana voy a pasar el día con vos. No te quiero mentir, pero aproximadamente a las 4 de la mañana sentí que me llamaba. Pero no era la voz de mi papá, era algo como que, viste, como que sentía el llamado de alguien, que alguien decía mi nombre. Una hora más tarde sonó mi teléfono y era mi hermana. Y bueno, comunicándome que se había comunicado con ella y le había comentado que papá había fallecido. Mi papá era mi pilar. Yo dije, ¿y ahora qué hago? Em, Era el día de mi cumpleaños, ¿no? Porque estamos hablando, esto pasó a la madrugada, ya estábamos hablando de la visita que yo tuve con él en el día siguiente. La verdad, ese día dije, ¿y ahora qué hago? Bueno, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Estaba sola, el papá de los nenes no estaba, mi pilar era él, mi mamá ya había fallecido hace un par de años, mis abuelos grandes. Tal es así que tenía pactado una entrevista yo ese día, ese mismo día, el día de mi cumpleaños, aproximadamente a las 4:30 de la tarde, con un psiquiatra, con un psicólogo, ¿no? Para buscar ayuda, porque yo estaba pasando por situaciones que realmente necesitaban de una contención más, de algo que yo no lo podía manejar sola. Viajo hasta allá, hasta la localidad donde estaba mi papá, y lo vi, no sé cómo explicarte, porque imagínate que esto pasó a la madrugada y yo llegué cerca del mediodía, así que estaba viendo, era como verlo dormir, pero era, o sea, lloré, sí, grité, sí, me desesperé, sí, pero ya no era él.
ahí empecé a pensar, listo, bueno, está bien, es papá, pero ya no es papá, o sea, es el envase que lo acompañaba. Perdón que lo nombre de esta manera, pero él lo decía de esa manera y me quedó como instalado así. Bueno, vino todo el proceso de lo que fue organizar la despedida y demás, pero claro, se acercaba el horario del turno mío a esta asistente que yo necesitaba extra para poder mantenerme entera. Aparte, yo lo veía ahí, estaba en la sala velatoria, lo veía ahí, yo sé qué hago ahora sin vos, qué voy a hacer sin vos. Era como que, ¿y ahora? En ese momento estaba la hermana de mi papá, le digo, mira, Graciela, le digo, me pasa así, estoy pasando por algunas situaciones y esto la verdad que me está, como que me terminó un poquito de desmoronar. Si bien no digo que no pueda continuar con mi vida, pero siento que voy a necesitar ayuda. Digo. Y bueno, casualmente se dio que tenía una cita hoy. Yo, imagínate que no esperaba el desenlace de papá de esta manera ni en esta fecha. Le digo, así que yo tenía previsto. Me dice, bueno, anda. Le digo, ¿no te molesta? Le digo, "¿Por qué no?". Y allá voy, ay Dios. Y bueno, cuando llego y me empiezo a entrevistar con él, en un punto me ve mal, porque realmente me ve mal, me pregunta cómo estaba constituida mi familia, le comento, todo esto después de haberle dado los pormenores del porqué de mi visita, ¿no? Que claramente no era por la pérdida de mi papá. En el medio de la charla, él me empieza a preguntar, pero ¿con quién estás? Estoy sola, ¿tenés los nenes? Sí. ¿De qué trabajas? Le comento de qué trabajo. Me dice, bueno, vas a tener que separarte por un tiempo de tu trabajo, porque en estas condiciones, en base estás muy sensible, no conviene que te expongas a tal y cual situación. Esto es en lo laboral, que es otra charla muy larga que algún día podemos tener. Y cuando le comento lo de mi papá, pero que cómo puede ser que te viniste hasta acá, me dice, ahí me dijo, no, si realmente necesitas de mi ayuda, porque nadie en una situación así vendría a una entrevista. A partir de ese momento tuve que rearmarme, ¿no? O sea, a empezar a decir, bueno, a partir de ahora camino sola, que si bien siempre caminé sola, él era como el que me esperaba con el matecito caliente, con el que charlaba, todo eso que vos esperás, que la figura masculina tenga de vos, él la tenía conmigo. O sea, si yo dibujaba, era la artista plástica más linda y hermosa y los dibujos eran lo más lindos. Si yo cantaba, era cantame otra canción. Era puro amor, o sea, y si estaba mal era un abrazo y ya apoyar así la cabecita sobre su hombro lo era todo. Si me dolía la panza era un frotarme la panza y qué tranquila, pues esto va a pasar. O sea, no sé cómo explicarte, era mágica la relación, era hermosa. Y lo sigue siendo. Ahora y mística, pero lo sigue siendo. Aunque la gente quizás piense, está loca, ¿qué dice? Primer año, segundo año me costó un poquito, porque ya mi cumpleaños y era la fecha en que murió mi papá. Pero al tercer año digo, pero a ver, entonces empecé a relacionarme con esa pérdida desde otro lugar. Él, ¿qué hubiera querido? ¿Qué es lo que más anhelaba, lo que más quería, lo que más deseaba? Que fuera feliz, que estuviera bien, que mis hijos estuvieran bien, mis hermanos, todos. Yo, ¿por qué me puedo dar, por qué tengo que yo sentirme mal, estar triste si él no es lo que él hubiera querido? Entonces ahí empecé a que la fecha no fuera un día de duelo, sino un día de alegría, de festejo porque él está acá. Y si no estuviera acá, yo no estaría teniendo esta entrevista con vos tampoco, porque siento como que en cada momento especial de mi vida él está presente, como alguien que me sostiene, que me ayuda a pisar fuerte, que me da coraje, que me cuida, que me anima, que me abraza. A veces lo sueño y yo en los sueños sé que él ya no está físicamente. Y digo, wow, se vino para visitarme y me da un abrazo y me besa o me dice cosas lindas y eso es un montón. Lau, y me contaste que después de su muerte, vos descubriste otras facetas de tu papá que acompañaban esto de lo mágico, ¿no? Sí.
Sí, sí, acompañaban. Me enseñó de moral, me enseñó de cultura, me enseñó de religiones, me enseñó de lo místico, me enseñó a ver señales, a ver más allá, me enseñó a respetar, me enseñó a escuchar, a valorar a las personas. Compartíamos bastante todo esto de la clarividencia, de lo místico, de lo sensorial, de lo que uno siente, no siente, de las señales, de que hay señales. Yo soy una persona que no veo situaciones, pero las siento como si las viera. De hecho, soy una persona muy perceptiva con las personas también. Entonces, aprendí a lidiar un poco con eso, porque si no me costaba relacionarme, porque si no era como elegir, a ver, con esta persona me relaciono y con esta no. Y hay veces y situaciones que no podés, no lo puedes evitar, te tenés que relacionar igual. Entonces evitas tener ese sexto sentido, esa percepción, tratás de dejarla de lado como para relacionarte desde lo que te muestra la persona y no desde lo que ves. Y bueno, compartíamos, no sé, me enseñó lo que era el tema de tirar las cartas, él tenía un péndulo hermoso, que lo tengo, de hecho, lo amo, lo adoro. Hay cosas que pude rescatar, hay otras que no, porque bueno, en la casita de mi papá quedé ocupada y bueno, de cosas de la vida que se fueron, algunas se fueron perdiendo. Y tengo muy poquito, pero de lo poquito que tengo, inclusive ha habido presagios de algunas situaciones que hoy en día se están dando a nivel mundial y que bueno, son escritos muy viejos de mi papá que hoy los leo y me sorprenden. Con el correr del tiempo supe que él era masón, que era guardián de objetos, que es algo que el común de la gente quizás no lo pueda ni lo entienda, es largo de explicar, pero empecé a saber mucho más de él y el por qué se había desaferrado al mundo material. Y siento que al haberse desaferrado y al haber dejado todo eso de lado, nos abrió el camino a nosotros, como hijos y descendientes, porque ya tengo una nieta, a que no nos falte. Saben que yo soy una convencida y una creyente de eso, ¿no? De que todo es posible, de que no hay sueño que no se pueda cumplir, siempre que se sienta con el corazón y que sea algo bueno, ¿no? Y que los pedidos son escuchados y son devueltos de la forma en que nosotros los esperamos. Quizás no en los tiempos que queremos, pero a la larga se termina dando lo que nosotros deseamos. Y como decía mi papá, este envasecito hay que cuidarlo lo más que se pueda, porque es lo que nos permite transitar, ¿no? Después somos espíritus, somos energía. Es difícil aferrarte a todas esas ideas sin intoxicarte con el mundo en el que uno vive y se desenvuelve, ¿no? Pero vivimos rodeados completamente de relaciones que son puramente terrenales, que te llevan y te ocupan tiempo de tu vida, ya sea físico o mental, y dejamos de lado un montón de cosas que son las que realmente nos harían felices. Yo tengo cosas que he dejado en el camino que yo sé que realmente me hubieran hecho muy felices de hacerlas, ¿no? Y que fueron quedando. Nunca es tarde. Nunca es tarde, siempre me lo decís. Y valoro mucho que me lo digas y siempre estoy pensando. Pero el miedo también, así como que como te protege, te limita, ¿no? El miedo, ya tengo A fallar a veces, ¿no? a qué dividir. Y si lo hago ahora, ya no tengo ¿Y 20, para quién? ¿y para quién? Nosotros teníamos particularidades propias nuestras que, como te dije, no siempre los regalos eran materiales, a veces eran otras cosas, cantar, compartir, un bizcochuelo casero, lo que sea, ¿no? Lo material era como que estaba siempre un poquito alejado de lo que eran nuestras idas y vueltas en cuanto a regalarnos cosas. Para el Día del Padre le escribí algo a él. Cuando lo lee, cuando se lo comunico, lo lee, como que se lo taradeo, le agarré una emoción. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Estaba como, no sé cómo explicarte. O sea, mi hijo, es el mejor regalo que me pudieron haber hecho en la vida. En realidad es algo que escribí, pero que cuando se lo muestro, no se lo leo, como que se lo taladeo. No sé qué base tiene, porque ni yo sé qué melodía le di, pero como que es como un taradeo, ¿entendés? Como algo narrado, pero con un tono medio musical. Entonces eso fue también lo que a él lo movilizó, ¿no?
que tuviera esa magia de que era música lo que le estaba regalando, como era solamente un poema. Si querés, y no se puede, de última, sí, claro, pero después lo, por favor, ¿sí? ¿Te parece? Padre, con amor me concediste, con cariño construiste un palacio para mí. Padre, por la vida caminaste, con cariño me enseñaste que podía ser feliz. Padre, aunque algunos te critiquen y otros tantos te idolatren, tú siempre estuviste ahí, dando fuerza y cariño en un mundo vil y frío. Me enseñaste a ser feliz. La limosna siempre en tu mano, aunque no tengas nada, siempre estás dispuesto a dar. Los caminos de la vida me llevaron día a día a hacer fuerte el corazón. Hecho al frente y adelante, esas fueron tus palabras cuando lloré por amor. Nunca me bajé sus brazos y sigue luchando siempre por tus sueños concretar una Argentina grande y justa donde reine la humildad. Hoy te necesito fuerte, a que junto a mí contemples mi alegría de cantar. Y aunque cueste y me dé sangre, un día me enseñaste, no dejaré de luchar. Pero sí, Mira, qué hermoso que canta. Lo tenía como un tesoro y lo recuperé. Porque cuando mi papá fallece, lo primero que busqué es ese escrito, porque yo decía, era para mi papá. Y que eso terminara tirado por algún lado, no me lo iba a perdonar. Pero la particularidad de esto es que él me responde. Ese sí te lo voy a leer, no te lo voy a tararear, porque él me lo cantó como un tango. Dice así, a Laura Olmo. Andando el camino buscando un nuevo sendero, llegó a mi desolada vida cantando un ruiseñor, en la voz de una alondra nacida de mi amor. Entonó con fuerza las letras de un tango que pronto me dedicó. ¿Cómo darte las gracias sino con otra canción? Hija de mi cielo, hija de mi pasión. Angustias, me cantaba tu madre con fervor. Esas letras estaban grabadas en mi triste corazón. Pero gracias a tu canto, las angustias ya pasaron, mi eterna y amada ave llena de candor. En ese tu tango me hice fuerte y creció en mí una ilusión, la de contemplarte y ver cómo creces, destacándote entre las madres selvas en flor. El guapito de la esquina ya no existe. Allí hay muchos chabones que si no escuchaban un tango, hoy seguro escucharán tu voz. Y este sentir argentino acompañará a otros peregrinos que buscando su destino se alegrarán como hoy me alegro yo. No conociste a Leguizamo ni a Tito Luciardo. Todavía no se dice de ti, pero en vos está la Merelo, que no verá con recelo, que sigas descorriendo el velo para mostrarte tal cual sos. Y abajo me puso, por su éxito, su papá, Jorge Aníbal Godoy, 10 del 6 de 1999. Yo la verdad que solo tengo palabras de agradecimientos, Lau, por compartirnos tu letra, ¿no? Esta carta que le hiciste, la letra también que te hizo tu papá, por compartirnos esta mirada de una pérdida desde otro lugar, ¿no? Desde el honrar. Muchos papás y muchas mamás pueden llegar a escuchar la entrevista y pueden darse cuenta de lo importante que es la palabra de uno, el gesto de uno, la actitud de uno en la vida de un hijo, ¿no? Lo importante que es que uno crea en el hijo o en la hija, que uno valore cada brillo y cada pasito que dan, porque desde muy temprana edad le podemos hacer mucho daño. Gracias, Lau.